esa historia que me habían contado de que te tienes que ir para que te vaya bien. En mi caso fue todo lo contrario. Las pocas veces que me fui me empezó a ir re mal. Me costaba mucho trabajo decir que no. Estaba en todos lados. Una sensación de que la vida se va a acabar. Con la paternidad me llegó el decir, uy, no, hay que priorizar dónde quieres estar porque no da tiempo de estar en todos lados. Para ver qué pasa con este mundial, porque se está organizando un evento en el que pues, los que realmente tienen interés por este evento, que es la comunidad latina, les llevan un evento al que no los están invitando. Cinéfilos, el invitado de hoy lleva más de 30 años trabajando sin parar. Empezó desde niño en telenovelas de Televisa y hoy dirige películas que se estrenan en Cannes. Ese camino no fue obvio ni lineal y Diego Luna lo ha recorrido tomando decisiones que a veces parecían muy locas para su momento. De chamaco hizo El abuelo y yo junto a Gael García Bernal. A los 21, Alfonso Cuarón lo puso en Y tu mamá también, una película que le abrió la puerta a Hollywood y de paso ayudó a reescribir el cine mexicano. De ahí ha trabajado con directores como Spielberg, Gus Van Sant, Sean Penn, interpretó a Félix Gallardo en Narcos México y se convirtió en el primer actor mexicano en protagonizar Star Wars hablando con su propio acento. 5 años después, la serie continuaba, cerrando el arco de Cassian Andor en una historia que le cambió la conversación a Disney y al universo de Star Wars por completo. Pero Diego no se queda quieto solo como actor. También dirigió Abel, César Chávez y hace unas semanas se estrenó en el Festival de Cannes Cenizas en la boca. Su quinta película como director. Una historia de migración basada en la novela de Brenda Navarro que recibió una ovación de pie. Cofundó Canana Films y el Festival Ambulante. Produjo La Máquina con Gael para Hulu, condujo Jimmy Kimmel con un discurso sobre migración que se viralizó y firmó la carta de Film Workers for Palestine. Y además de todo eso, está por estrenar México 86, una comedia política sobre cómo México se quedó con el Mundial del 86 a pura maniobra. Llega a Netflix el 5 de julio, justo antes de que arranque el Mundial de 2026. Así que cinéfilos, hablemos de cine con Diego Luna. Gracias. Bienvenido, Diego. Qué lindo. Luego me tienes que pasar eso. Se lo voy a pasar a mis hijos. Oh. Sí, porque luego me dicen, ¿tú qué has hecho? ¿Por qué te crees así? ¿Qué me dices qué hacer? Voy a decir, mira, lee esto. Además no lo escribí yo. Eso es lo que he hecho. Ay, qué lindo. Hoy no hiciste el trend ese de que estaba haciendo en los 90. Ya ves que, no sé si viste en TikTok, había un trend que era como de, papá, ¿cómo Voy a eras en los declarar 90? algo. A ver, nunca No, has usado no TikTok. solo no tengo TikTok, no sé bien qué es TikTok. ¿Cómo funciona? No Ajá. sé cómo funciona. A veces me salen videos que dicen TikTok En Instagram. en Instagram, que Ujú. esa, pues sí, todavía llegué a la repartición de redes sociales ahí, pero ya TikTok no puedo. Y la verdad es que ya también hay que marcar una raya, Sí, porque es si, mucho. Yo así el cerebro ya lo tengo medio atrofiado. Bueno, ya lo tenía atrofiado, pero se me ha ido atrofiando más con el TikTok, sinceramente. pero Pero no no. llegué, pero ¿de qué trataba o cómo Ah, es? es un trend que dice como, papá o mamá, ¿cómo eras en los 90? Ah, Y se van al paso, por ejemplo, Gillian Anderson, pues sube de que cuando está en los 90 con X-Files y todo. Ese trend, seguro, ahí lo hacemos nosotros luego. Porque ¿cómo era? pondrías tu imagen actual, 2026, y luego imágenes de Diego en los 90. Bueno, lo que pasa es que para mí la década de los 90, pues pasé de Claro, pues tener estaba muy chiquillo. 11 años a tener 18, ¿no? Entonces, La pubertad. pues ahora sí que te puedo poner muchísimas fotos, y verás que o sea, pasé por, eso sí, por creer que sabía todo, a darme cuenta que sabía bien poquito, ¿no? O sea, como la Mm, adolescencia es un poco eso, ¿no? De que claro. te crees que ya, tú ya llegaste, ¿no? Y de pronto te vas confrontando con tu ignorancia. Pero no sé, los 90 fueron duros, ¿eh? El 94 es un año que yo siempre pongo ahí porque pasó de todo en este país. Y además yo estaba en una edad como de ya entender y de ya quererme relacionar con mi contexto y salir a la calle y ser ciudadano y ya vivir como adulto. Eh, y el país, pues sí, le pasó todo. Digo, fue el levantamiento zapatista, fue el asesinato de Colosio, pues, Ruiz Maciela. Luego también nos fue fatal, el peso pasó pues no, o sea, la devaluación del 70-80%, ¿no? Ujú. Y veías a tu papá así con la cara así destruida y tú así, ¿qué pasó? Pues no, ya no tenemos la mitad de lo que teníamos, Qué ¿no? fuerte. En fin,
Sí, la década esa de los 90 fue dura. Yo No, no sé si podría, ¿ves? Pero ese es el problema en TikTok. ¿Quién quiere oír esta historia? Si mucha se gente. deprime todo TikTok así. O sea, duraría 2 segundos ahí en el. Alguien diría, ¿qué? Ay, no, qué La realidad aburrido. del noventa y Qué cuatro. triste. Muy específico además el 94, ¿no? Tú tenías 14 años más o menos. Justo, 15, ajá, cumplí 14, 15 ese año y es quinceañero. el año que pasa. Te digo, nos despertamos, es que por eso es tan duro. No, o sea, el levantamiento zapatista Ujú. empieza el 1 de enero de 1994. O sea, tú estabas en la fiesta de Del Año año nuevo. Nuevo y nos despertamos a las 6 de la mañana, o seguías en vivo para ver el amanecer, de hecho, para ver el primer sol del año. Y las noticias de Chiapas era que estaba pasando esto, ¿no? Y que salían estos encapuchados. Ujú. Y a raíz de eso, todo empezó a pasar. Claro, el final de los 80 fue duro. Un poco de eso va la película del 86. Desde el 88 esas elecciones también fueron muy importantes. En fin, Ujú. pero yo me empecé a politizar más en el 94, ya me sentía más eso, un ciudadano que estaba a un par de años de votar, ¿no? Ajá. Pero qué curioso, o sea, digo, tú lo dijiste solo, pero ¿cómo te fuiste? O sea, ese año te politizó mucho y creo que al final la adolescencia sí marca mucho de los objetivos que tenemos ya como adultos, ¿no? Entonces me das a entender que de pronto esa edad sí te afectó mucho esos movimientos políticos de México para lo que más adelante, incluso al día de hoy, seguirías trabajando en. Pues sí, es que además la relación era directa con el contexto, ¿no? Yo creo, eso Ujú. es ya todo el podcast, ¿no? Yo aquí quejándome de No, TikTok, no, no, pero, ahorita hablamos de México ajá, es que 86. TikTok es la enfermedad. No, pero sí es cierto que nuestra relación era muy directa con nuestro contexto, ¿no? No, Ujú. no había un filtro que es ahora Exacto, el, sí. el, el dispositivo. No estábamos viendo la realidad de otros, estabas viviendo la tuya y no había manera de no involucrarte. Yo creo que somos, o sea, como generación, pues nos tocó mucho eso y nos tocó eso, como relacionarnos con lo que nos estaba pasando, involucrarte, eso le daba sentido, ¿no? Era bien difícil quedarte Ujú. como mero espectador o no, o tratar de ser indiferente, era complejo. Lo más fácil y lo que te hacía además parte de algo más grande, pues era involucrarte, Claro. salir al encuentro, ¿no? Ahí y, y si no te aburrías mucho, porque pues si no la vida era estar viendo ahí por la ventana o estar pateando tu balón a la pared de tu casa. En cambio ahora la estimulación es Sí, está así cañona. sin parar, ¿no? No, no, qué hueva salir a encontrar al otro. Y en esa época, pues yo era lo contrario, yo abría la puerta de mi casa y me salía y regresaba lo más tarde Como gato posible. así, ¿no? De Pues que se sí, fue. Y luego exacto. vuelve, siempre vuelve. Ajá. Bien Sí, vago. sí, sí, pues el hambre lo trae de vuelta, ¿no? Así tus papás sabían que al rato se oía el refri y ya habías regresado. Ujú, qué chistoso. Pero realmente creo que desde chiquito tenías eso. Me acuerdo que dijiste en un podcast que una vez paraste una obra de teatro, que Ujú. porque los trataban mal. ¿Y cuántos años tenías? Eras un Ahí chiquillo, ¿eh? teníamos 9 años más o Y menos desde ahí ya todos. traías como que el impulso Es que de sí nos defender. trataba re mal la directora. Sí, era muy hostil. Gritaba y gacho en función. Y había dos chavos que eran los receptores de la violencia de nuestra directora. Hasta que dijimos basta. Y salimos los muchachillos ahí a explicar. Dábamos funciones infantiles en el Poliforum. Ujú. El Poliforum Cultural Siqueiros, este teatro hermoso, redondo, que está en Insurgentes. Em, Se llamaba El Rapto de las Estrellas la obra. Ok. La habíamos escrito, o sea, era un taller que habíamos hecho con la directora, era una directora y un director que además él era, pues, digo, lo perdimos muy joven, pero probablemente el actor más talentoso de su generación, Oh, un wow. tipo fantástico que se llamaba Alejandro, bueno, se llama Alejandro Reyes, que murió muy joven, pero hizo cosas inolvidables en el teatro mexicano. Pero bueno, ahí hicieron un taller con unos niños. No sé por qué se fascinaron con la idea de que hubiéramos unos niños ahí que nos gustaba el teatro y que nos dejaban hacer teatro como casi con la libertad
de ser adultos, ¿no? Nuestros papás, pues como hacían teatro, creían el teatro el lugar más seguro, ¿no? De forma muy irresponsable, ¿no? Pero pues ahí nos dejaron y entonces Pues estábamos, confiaban, ¿no? Era pues una sí, confianza. y éramos puros hijos de o actores o directores o escenógrafos, los que trabajábamos ahí, ¿no? Y nos rebelamos. Armemos un sindicato. Pues no armamos el sindicato, pero sí nos rebelamos. ¿Y sabes qué fue horrible? Bueno, primero salimos entre una función y otra. En la función estábamos dando función y la directora gritaba desde su camerino, ¡Vos! ¡No se oye! Ya loca. Y entonces eh, salimos y dijimos, la segunda función no la damos. Y los adultos de la obra nos apoyaron. Entonces salimos a hablar con el público y les explicamos y nos fuimos. Y como a las 3 semanas la obra estaba otra vez montada con otros niños. Con otros niños. Sí, fue doloroso. Y nunca la directora dio como, nunca habló con ustedes, se disculpó, nada. Después ya nos volvimos a encontrar en la vida y pues así es en este país todo, ¿no? Se nos olvida rapidísimo todo. Ahí estamos eligiendo a los mismos que ya habíamos sacado y así. Claro. Y yo así, suspiro muy grande. Oye, digo, fíjate, algo que me impresiona mucho, digo, muchas cosas de tu carrera, pero me gustaría tocar base en eso, es ambulante. Porque estabas Ajá. muy joven cuando hicieron ambulante. O sea, yo me acuerdo que estaba estudiando la carrera en el 2009 más o menos y nos dejaban salirnos de las clases para ir a ambulante y sabía que era un proyecto también que tenías tú, pero como que ya haciendo cálculos tenías veintitantos años, ¿no? Sí. Estabas bien joven para un festival que, digo, al día de hoy sigue siendo de los más importantes de documentales en Latinoamérica. O sea, ¿cómo una edad tan joven? No sé si es una madurez que tienes porque desde niño estás como También trabajando y demás, ¿no? Pero una parte así, pues es eso, ¿no? Yo creo que había una parte muy madura, digamos, que tenía que ver con mi relación con lo profesional y ujú, pues muchas muy inmaduras que seguramente le puedes preguntar a mis amigos o a mis parejas de la época y tendrán la respuesta correcta, ¿no? Pero sí había una sensación de compromiso con mi comunidad y con lo que ajá, estaba, pues eso, con la gente que le había dado sentido a mi desarrollo profesional, ¿no? Eh, yo siento que tiene mucho que ver que pierdo a mi madre muy chico, tengo 2 años, y entonces como que el teatro se vuelve mi vida. Después del teatro paso a empezar a hacer cine, pero pues cine muy experimental y estudiantil, y después me empiezo a hacer televisión y luego cine y nunca dejo de hacer teatro. Eh, y entonces pues esa comunidad como que me sostiene. Y a los 20 ya me siento parte de una comunidad y ya me siento responsable de dedicarle tiempo, eso, a lo colectivo, ¿no? A lo que tiene que ver con los otros. Y de ahí nace Ambulante. Ambulante es un proyecto que tenemos un amigo que también se fue muy joven, Eugenio Polgovsky. Y Eugenio hizo un documental, se llamaba Trópico de Cáncer. ajá, sí, sí. Y Gael lo vio y me habló y me dijo, no mames, está cabrón el documental que hizo Eugenio. Y lo vi y le dije, "Pues sí, está impresionante". Y ya en ese momento viajábamos mucho, ya había pasado y tu mamá también, ya empezábamos con nuestra compañía de producción, estábamos empezando, Qué llevábamos uno o jóvenes, o dos sea, la años. compañía ya y todo, o Ajá. sea, me impresiona mucho eso. Y me acuerdo que dijimos, oye, ¿cómo hacemos para que la gente lo vea? ¿No? Y la reflexión era, puta, nos pasamos promoviendo lo que hacemos casi tanto tiempo como el tiempo que nos pasamos haciéndolo, ¿no? Ujú, Como actores. O sea, yo aquí estoy y me voy a echar otras semanas promoviendo una cosa que hice hace 6 meses, ¿no? Y claro. todo este tiempo es tan importante como el tiempo de creativo, ¿no? O Ujú, sea, ponerla allá afuera y que se vea. Entonces dijimos, pues, ¿por qué no hacemos eso por las películas que nos gustan? ¿No? Y que no tienen esa capacidad o ese nivel de atención, ¿no? ujú. En particular por nuestro amigo. O sea, ¿cómo hacemos? Guau. ¿Sabes qué había pasado? Digo, ya, si quieres me callo, ¿eh? Porque No, ya no, me no, estoy por favor. poniendo muy... Es la idea Pero de este formato, poder poder puntualizar. explayarse. Sí. Hubo un pase en Nueva York, en el Ujú, MoMA, y tu mamá también, que presentaba Julian Schnabel y Lou Reed. ok.
y ellos presentaban la película y ahí entendí, yo por lo menos entendí ahí ese formato. O sea, no éramos nosotros de ven a ver mi película, Ah, sino una persona importante de la comunidad. ujú, Te decía, oye, yo vi esta película y quiero que vengas, porque quiero presentarte a quienes la hicieron. Y entonces, pues el que convocaba era Julian Schnabel, el que convocaba era Lou Reed, y nosotros éramos invitados y el público era invitado a este evento que se trataba de conectarnos, ¿no? Y como que esa idea, ese formato o ese dispositivo para promover algo, se me quedó muy grabado, como ah, decir, bueno, yo no soy el documentalista, probablemente si te habla tú no le haces caso, pero si yo te digo, oye, te quiero presentar a un claro. documentalista y mira, y los pongo aquí, ve su película, a partir de ese momento yo ya resulto irrelevante, porque a ti ya la película te pegó Mm, y ya tu relación va a ser directa con él, porque en efecto eso pasó esa noche, de repente en el cóctel, pues ya estábamos hablando con toda la comunidad de Nueva York que estaba hablando de nuestra película y quería conocernos a nosotros y ya Lou Reed y Julian Schnabel se fueron, ¿no? Y ya te dejaban el evento a ti. Un poquito pensando en ese formato es que dijimos, pues hagamos un tour donde nosotros promovemos ciertas películas que queremos que la gente vea mm, y los conectamos con sus creadores, ¿no? Y así nace la idea de hacer una gira documental, no un festival que pusiera a la gente a competir, sino mm, una gira, ¿no? Que fuera más como una gira musical, donde sí, a lo mejor tú fuiste a oír a Pink Floyd, pero antes tocaron 18, claro. ¿no? Un poquito darle ese espíritu a la gira. Así de naif era la idea también, ¿eh? O sea, así empezó. Y Elena Fortes se echó encima el reto, digo, junto con todos nosotros, con Pablo, Gael y yo que estábamos ahí, pero ella, digamos que lo puso en pie y en marcha y fue creciendo y creciendo y fue ya encontrando una estructura más sólida, pero empezó como eso, como una oportunidad también de contagiar un poquito a los proyectos de nuestros, no me gusta decir que eran porque eran nuestros amigos, sino de nuestra comunidad que nos Claro. parecían valiosos, de lo que nos estaba pasando, porque la Ujú. verdad es que lo que nos estaba pasando, pues sí llegó a arrollarnos un poquito, ¿no? De pronto ese nivel de atención por el cine que se hacía en México, eh, empezó a pasar con Amores Perros, ¿no? Que Amores Perros va a Cannes, pero no va al festival, va a la Semana de la Crítica y lo que le pasa acaba como irrumpiendo en el festival, acaba siendo un escándalo, ¿no? Porque la película gusta muchísimo y se genera un fenómeno. Y luego al año siguiente le pasa a Y tu mamá en Venecia y empieza a haber un nivel de atención a lo que se hace en México o a lo que algunos hacíamos en México en ese momento y daba la sensación de que era importante compartirlo, ¿no? Como comunidad Ujú. y que el efecto, pues eso, fuera creando un oleaje que llegara más y más lejos al cine que se estaba o que se podía hacer en México. O sea, creo que ahorita mencionas algo muy interesante, que es como ese renacer, por así decirlo, ¿no? Del cine mexicano por esa época que tú has sido parte, indudablemente. ¿Cómo se experimenta eso en el presente? Porque verlo en retrospectiva es sencillo, entre comillas, ¿no? Decir, claro, cuando salió Amores Perros y tu mamá también, y hubo este cambio, y se abrieron puertas, pero desde dentro, ¿cómo empiezas a notar tú quizá ese cambio o esas nuevas oportunidades o esa nueva, incluso atención y presión como actor? Yo sabes que creo que al revés, que lo que tiene mucho que ver que le entramos y que nos subimos al Al barco. tobogán, Ajá. que nosotros no veníamos del otro. Pues, teníamos, o sea, yo tenía 19 años. Ujú, ¿Entiendes? Yo no venía cargando, lo que sí venía cargando, por ejemplo, Alfonso, ¿no? Los años que venía cargando Alfonso de trabajar en una industria que daba muy poquitas oportunidades. Alfonso hace y tu mamá también cuando viene de regreso, ¿no? Después él hace solo con tu pareja ujú, y se va, y luego regresa. En fin, nosotros me refiero a Gael y a mí, no veníamos cargando esa mochila. Para nosotros pues, lo que estaba pasando se estaba gestando frente a nosotros, pero no lo veíamos en relación a un pasado, sino era simplemente, había que resolver rápido porque era ujú. nuestro presente, ¿no? Y yo creo que eso también nos dejó entrarle con menos,
prejuicios, sin una predisposición, ¿no? Simplemente, pues, ay, aquí les gusta nuestro trabajo, pues vamos. Yo no sé, yo primero encontré representación en España y empecé a trabajar en España, después me pasó en Estados Unidos, después me pasó en Inglaterra, siempre estando en México. Las poquitas veces que me fui a otro lado creyendo que estando allá me iba a encontrar más cómodo, me daba cuenta que extrañaba estar aquí y que cuando estaba aquí me pasaban cosas más interesantes afuera por estar aquí, ¿no? Como que había un valor en estar aquí. Esa historia que me habían contado de que te tienes que ir para que te vaya bien. De repente en mi caso fue todo lo contrario. Las pocas veces que me fui me empezó a ir re mal, ¿no? O sea, ¿Cuál fue la primera vez que te fuiste al extranjero? pues me fui un rato a España. Ujú. Yo había hecho 2 proyectos en España y me fui a España como diciendo, pues qué chingón. Me voy a quedar aquí un ratito y me van a pasar cosas acá. Estoy más cerca de Inglaterra, donde tengo familia y quiero verles. Mm. No me dieron ni una chamba. Eh, Me regresé, después me fui un rato a Estados Unidos y tampoco pasó mucho. No pasó mucho más. Y de repente me di cuenta de eso, como que la historia que me habían contado no tenía que ver con el presente que yo estaba viviendo, ¿no? O sea, yo estaba viviendo un momento en el que había un interés por lo que se hacía en México. Ujú. Por ende, ese interés hacía que las oportunidades llegaran, ¿no? Pero había que estar aquí porque lo que a la gente le interesaba era lo que estaba pasando aquí. Ok. Y, y te da, y era bonito saber eso, ¿no? Se están interesando por las razones correctas. Me acuerdo que mucho, de eso hablaba mucho Alfonso en el rodaje, que fue muy importante, ¿no? La especificidad, la atención al detalle de lo específico. ¿Dónde está? ¿Dónde pasa este momento en la historia? Aquí. ¿Cómo es aquí? Vamos a hacer, no estemos pensando en qué van a entender allá o cómo hacemos una historia que sea digerible o que... No, no, vamos a ser fieles al contexto. Y eso le dará una universalidad a lo que haces, ¿no? Mm, ujú. Como que esa regla yo no la había terminado de entender. Y, y a raíz de eso sí, que era como, pues, lo más chingón que puedo estar haciendo probablemente es aquí. Ok. Y eso eventualmente me dará alas para que mi trabajo viaje. Eh, Eso pues a mí me quedó muy claro muy pronto. Y creo que por eso como que tuve la ventaja de que me pasaran las cosas muy joven, ¿no? Para bien y para mal, también en algunos, digamos que algunos proyectos fueron graves errores, pero errores que me dieron la certeza De lo que no querías hacer. de que ahí no había que meterse, ¿no? Y me pasaron suficientemente rápido como para poder corregir, entender e irme por otro lado. ¿Y sientes que los últimos proyectos que has estado involucrado, o sea, alguno te ha movido eso de cierta manera, como sentir que no era por ahí el camino y has tenido que redireccionar? ¿O ya sientes que ha habido como una Hace mucho elección no más me clara? pasa, Hace mucho no te pasa. Ok. hace mucho no me pasa, pero la verdad es que eso no quiere decir que los proyectos encuentren un público, ¿no? Que en Claro. ese sentido vivan la fortuna de encontrar a su público. A veces he hecho cosas que claramente no terminan conectando con alguien allá afuera. Pero digamos que la certeza de por qué hago las cosas hoy depende de otras prioridades, ¿no? Mm. Hay otras cosas que pongo al frente. Y con eso sí estoy bien tranquilo desde hace mucho, la verdad. Claro, las prioridades cambian, ¿no? O sea, al principio puede ser más el tema de la historia, el director, la visibilidad, lo que te interesa, lo de pronto ya, incluso con la familia, ¿no? Es si da tiempo. No me acuerdo qué actriz mencionaba el otro día que hizo una película, era Kate Blanchett. Kate Blanchett, ya ves que tuvo una plática en la Ujú. Festival de Cannes. Y decía, mi brújula ahora para hacer proyectos, uno es que es algo que no me imagino cómo va a quedar. Y por eso dice, me equivoco mucho a veces y era una cosa que no le gusta a nadie, pero yo la acepté porque no me podía imaginar, sí, que no sea predecible. Vaya, eso lo decía ella. Y la otra es si me deja horarios con mi familia. O sea, como si los niños están en las vacaciones, entonces a mí me queda para hacer. Entonces, como que justamente es interesante, ¿no? Que a veces uno piensa que el actor solamente elige pues, lo que le llama la atención o lo que quiere, pero la vida también se atraviesa en esa realidad, ¿no? Sin duda.
Yo tenía un problema con el no, o sea, me costaba mucho trabajo decir que no. Mm. Generalmente estaba en todos lados, todo el tiempo, ¿no? Con una sensación de que la vida se va a acabar, ¿no? Y de que hay que atragantarse, ¿no? Y de pronto, sí, eso sí, con el tiempo me llegó y con la paternidad me llegó el decir, uy, no, hay que priorizar dónde quieres Ujú. estar, porque no da tiempo de estar en todos lados para empezar, ¿no? Y hay un lugar donde hay que estar porque si te pierdes algo es para siempre, ¿no? Que es cerquita de los hijos. Eh, pero también porque creo que lo que tiene que ver es que empecé a dirigir y a producir, que pude como balancear la vida de mejor forma, Ok, ¿no? Como director, pues hay que estar listo para salir a dirigir. Y entre otras cosas, estar listo significa que lo familiar y que lo íntimo esté resuelto, ¿no? No puedes llegar a dirigir si tu vida se impone, tienes que tener la tranquilidad para observar, ¿no? Entonces, pues, como que eso. Y luego también sentir de repente que el digamos que la satisfacción está en el viaje, ¿no? Entonces, no acelerar los viajes, ujú, sino al revés, darles más tiempo, y entonces te empiezas a dar cuenta que, pues sí, a lo mejor tienes menos cosas que presentar, pero tienes más que decir sobre ellas, ¿no? Y para mí dirigir es eso, como que es la oportunidad de tener mi discurso. Y entonces actuar se vuelve muy, muy lindo porque además de que me pongo al servicio del discurso de alguien más, tengo la oportunidad de conocer sus herramientas, de verle trabajar y enriquecerme para luego ir y hacer lo mío, ¿no? Y entonces me involucro como actor, pero con más interés de entender tu proceso, ¿no? claro. Y eso pues también me lo trajo dirigir. O sea, como que siento que dirigir me trajo la calma que necesitaba, porque tenía una como voracidad, ¿no? Como actor, Ujú. que tenía que ver con también con lo joven que me llegó, ¿no? Sí. Lo chiquillo que estaba cuando me empezó a pasar, no sé, o sea, como que ah, yo hablo mucho del teatro porque además la gente habla muy poco del teatro, pero el teatro, para entender nuestro cine, para entender la experiencia de un actor en México, es esencial. Ujú. El teatro es por mucho una industria más saludable que la Menos con la cinematográfica. señora gritona. Bueno, Menos con la maestra no, gritona. bueno, sí, maestros, Esa. exacto, directores gritones y directoras gritonas hay en todos lados, pero no, lo que quiero decir es, o sea, bueno, México está entre las 5 ciudades que más, la Teatro. Ciudad de México está entre las 5 ciudades que más teatro ofrecen, Ujú. por ejemplo, y el teatro en el país está muy desarrollado. Hay un teatro en el norte increíble, ¿no? Tú vas, y hay teatros, espacios preciosos en todo el país y eh, digamos que el teatro pues, se hace mucho más teatro que cine Ujú, y claro. la experiencia, no hay actor que no haya pasado por el teatro, ¿no? Esta cosa de el actor de cine, esta idea no existe en México, ¿no? Tú vas a Estados Unidos, vas a Inglaterra y en Inglaterra se define muy bien entre los actores que hacen teatro y los que no. Ok. Aquí si eres actor, hiciste teatro, es bien difícil pensar que no lo hayas hecho. Y la formación está mucho en el teatro, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho hablar del teatro y el teatro me empezó a pasar muy chiquito. Entonces, pues dirigir, te digo, me trajo eso, como que dirigir sí me llegó ya con la paternidad. No me atreví a dirigir antes. Y Ah. ahí como que la vida bajó de Está interesante intensidad. porque creo que mucho, y lo que mencionas de que ya con la paternidad decidiste dirigir. Ayer estaba hablando con una psicóloga que me decía que, o sea, a veces no hacemos cosas porque nos da miedo el resultado, ¿no? O sea, Ujú, dices como que es que no me atrevo a dirigir o no me atrevo a hacer tal cosa o llamarle a tal persona porque me da miedo lo que pueda pasar. No es que uno lo haga consciente, pero suele ser la razón por la que no lo haces. Y que cuando uno acepta dar ese paso es porque estás de acuerdo con las consecuencias. Es ujú. decir, estoy ya en paz con que el resultado pueda ser malo. ¿Crees que haya tenido algo que ver eso también con dar el paso a ser director? ¿Que estabas ya en una situación donde podías asumir las consecuencias? No necesariamente, ¿eh? Ok. No necesariamente porque siento que, digo, no estoy del todo en contra de No, pero está lo bien. que Mm, dices, ujú. pero en mi caso creo que no aplica. Eh, Tiene más que ver con un respeto
O sea, yo hago esto y mis grandes maestros y mis grandes maestras son las directoras y los directores con los que he trabajado. Ok, O sea, yo empecé como niño, ¿no? O sea, eh, yo no tuve un camino donde hice la escuela, después me metí a la universidad, exploré y de pronto ya estaba listo para entrar al terreno profesional y empecé mis pininos. No, yo actuaba antes de preguntármelo, ¿no? Antes de entenderlo del todo. Yo actuaba por pertenecer a una trupa, a mi familia, a la compañía, este, por la diversión que representaba y se fue poniendo serio en el proceso y eso claro. fue gracias a la influencia de las directoras y los directores con quienes trabajé y se volvieron mis maestros. Entonces, en mi caso más bien había un respeto profundo por la labor de contar una historia, ¿no? Desde un punto de vista, de articular a un equipo para contar algo. eh, y un respeto al tener algo que decir. Sobre todo, ¿no? Yo creo que es eso. O sea, como que siempre, además mi papá, que es una voz que siempre estuvo muy cerquita, sobre todo en ese tránsito de entender el teatro y entender el cine también, para mí siempre fue muy claro, ¿no? Él hablaba con mucho respeto de quien tenía algo que decir y con muy poco respeto de quien no. Y me tocó oír esa voz siempre aquí, ¿no? Entonces, para mí eso era muy, o es muy importante a la fecha. Y ponerte a dirigir, pues viene de la mano con eso, ¿no? Con tener la madurez y la claridad para decir algo. Decir algo. Sí. Eh, y para eso, además, pues pude ser muy paciente. Pero yo dirijo desde un privilegio brutal, ¿no? Que es que yo no vivo de dirigir, Mm. yo vivo de actuar y de lo que he hecho como actor. Y de hecho, lo que he hecho como actor me ha permitido explorar múltiples otras facetas de la producción, no solo de teatro y de cine, sino de otras cosas, ¿no? Como un festival o como y se lo debo a eso, a la fortuna que he tenido como actor que me permite explorar otras cosas sin que mi subsistencia tenga que, ¿no? Depender. Ujú. Bueno, vamos a taclear en México. Ya sé que esta playera me dolió el codo comprar la nueva, puedo admitirlo. ¿Te dolió el codo? Sí, es que esa es la vieja. ¿Esa es la vieja? Esta es la Ah, vieja. está muy bonita. Está bonita, ¿no? Sí. Es que iba a comprar la nueva y me Ay, dolió el no, pero eso de codo. las playeras es absurdo, ¿no? La quería comprar pirata yo, la verdad. Ajá. Y Sí. yo, Sí, pues de 200 pesos en el tianguis. No, hay no tienda bien cara. No, es que están bien caras. Digan no a la piratería, amigos. sí, ese es el problema, que yo no te puedo decir eso que sí, porque me la paso diciendo que no sean así, que paguen tantito por ver lo que ven. Bueno, Eh, yo sí pago para ver las películas y las series. eso, Todas. todas. Pero no las playeras. Lo que pasa de las playeras más bien es que hay que tener la primera y punto. Eso de que las estén ¿Verdad? cambiando por cada torneo, pues Es oigan, que yo digo, que ya te la tengo la regalen playera de la entonces, selección. que te la cambien. Llevas la vieja y que te den la nueva, Ay, como ¿no? por cholata. Ajá, pues sí. 3 playeras viejas por una nueva. Pero esta es linda, esta es linda. Y bueno, ya vimos la película de muy divertida. Sí. Sí, es una. De hecho, te decía que las oficinas aquí están medio ochenteronas también. Al principio cuando llegué sí te creí que la habían vestido porque es igualito, Ah, hay una bandera de México allá y todo, ¿eh? Las no, sillas. pero las Ah, sí. puertas y los canceles, Sí. estos que ves y no ves, está Tienen muy todo el mood, ¿no? De las interesante. oficinas deportivas. Sí, 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 sí. Bueno, y también mi dentista así era, y todo era así, Todo ¿no? ochentero. Es que todo el mundo se construía como la oficina de un priista. Todos soñaban con vivir en el confort priista, ¿no? Qué interesante eso. Pues no teníamos otro referente, o Ajá. sea, otra vez no había TikTok. Pero mejor, ahorita todo se parece. O sea, yo diría, como en el fútbol, 0-0, vamos a empezar otra vez, pero sin Horror. TikTok, ¿va? Órale, perfecto. Va de nuevo. Ahí yo todos los goles que haya metido los tiramos a la basura. Empezamos 0-0, pero TikTok no, ¿va? Chido. Listo, Listo. ya quedó. No, pero bueno, esta película sale en Netflix, tiene un elenco súper interesante, muy, muy interesante. Siento que el diálogo con
Bueno, que parece Televisa, pero sale Daniel Jiménez Cacho también, haciendo también un gran trabajo. No, no parece, pues bueno, se nombra porque Sí. digamos que las grandes Sí, es directo, ajá. las grandes instituciones del fútbol se nombran. Sí. Lo que es ficticio es mi personaje, porque mi personaje es el director de la Femex Food y representa, sí, al presidente de la Femex Food, perdón, no director, pero también representa a otros gestores y políticos que tuvieron mucho que ver, O ¿no? sea, se conjuga en un personaje para que sea más fácil para el Para espectador, que se ¿no? pueda contar Seguir como un hilo. película y no como documental, Exacto, básicamente. exacto. Y además porque para nosotros era importante construir una vida íntima y hablar de la relación entre el poder, bueno, que tienen estos personajes, entre esa búsqueda por el poder, ese estar dispuesto a sacrificarlo todo, y la vida íntima y la vida o del padre o del marido o de la pareja o del amigo, ¿no? ¿Qué le pasa? Porque las historias y las películas son interesantes porque te metes ahí, ¿no? A la vida íntima. Si no, pues es un artículo Claro. de una revista de investigación periodística, ¿no? Entonces, para poder conseguir eso, pues es que decidimos ficcionarlo. Pero digamos que las instituciones involucradas, pues son las que eran, porque no te las puedes inventar y todo el mundo sabe de quién estaríamos hablando, ¿no? Si hablas de, oh, la gran televisora, pues es obvio, es Televisa y la FIFA era la FIFA y el partido del gobierno era el PRI y el presidente era de la Madrid y pues digamos que sí, esas anclas, esas instituciones, pues sí son quienes son. Ahora, los eventos, pues, están basados en investigación, en leyendas, Mm. en anécdotas que nos contaron, que pues se fueron contando y probablemente aderezando en en el proceso, pero, pero lo que contamos sí pasó, ¿no? Personajes, podrán decir, no, pues yo no estuve ahí o no fue exactamente así. Mm. Decimos, ok, pero por eso empieza la película diciendo algunas de estas cosas, sí pasaron. ¿Qué tanto conocías tú de la historia antes de involucrarte en ella? O sea, Mucho, en general, mucho. Ok. la verdad mucho, porque para mí el 86 fue muy importante como aficionado al fútbol, pues ahí empieza la historia de la ilusión y la desilusión, ¿no? Ahí arranca mi pasión que me ha acompañado hasta hoy. Tú sí Y tienes la playera nueva. no, Ah, bueno. no, porque tampoco, Sí. A mí ahí sí me parece que se están pasando, entre otras cosas, con todo lo que venden y todo lo que les importa, lo que venden y lo que valen los jugadores y o sea, es como, es de un absurdo, Sí. es irreal, ¿no? Pero bueno, esa es otra plática. A mí me gustaba mucho, eh, o sea, me gusta mucho utilizar el fútbol como para entender el resto, ¿no? Es un buen ejercicio poner una lupa alrededor de un evento deportivo como el Mundial para Ujú. entender lo que estaba pasando y lo que está alrededor y que no necesariamente tiene que ver con el fútbol. Claro. Y para mí el 86 es crucial para entender por qué el PRI se viene abajo, ¿no? Esa institución que nos llevaba tantas décadas gobernando se viene abajo en los siguientes años. En el 88 y en el 94 ya entrega por fin el poder, ¿no? Eh, pues ahí se entiende mucho de ese proceso de descomposición del PRI. Eh, y el 86 también explica mucho, eh, pues, lo que este país tiene, ¿no? Veníamos de una tragedia brutal, Mm. ¿no? Del terremoto del 85. Entonces, pues con la película buscamos el humor y buscamos la sátira para hablar más allá del mundial, para hablar del país, para hablar del momento histórico, para hablar de los personajes importantes en la vida política, pública de México en esa época, eh, y para tratar de contar una historia de amor de un personaje eh, que es contradictorio a más no poder, ¿no? Que lo que quiere es ser un priista triunfador. Eso es lo que él quiere, ser poderoso, ¿no? Y a la vez, pues vive esta disyuntiva de también estar enamorado, ¿no? Ujú. Y,
En fin, por ahí va. Me gustó que dijiste que usas el fútbol como analogía. ¿Te Ujú. refieres a analogía en general en la vida? Como que te Sí, gusta, creo que funciona, además. por ejemplo, ¿nos puedes dar un ejemplo de Sí, o cómo? sea, es un reflejo. Bueno, mira, tratar de entender el mundial te ayuda el mundial que vamos a vivir Ajá. ahorita, te ayuda a entender lo que está pasando, ¿no? O sea, un país como Estados Unidos que vive en este discurso casi esquizofrénico, ¿no? Donde se atreve a decir que puede organizar un evento que de lo que se trata es de unir al mundo y traerlo a un lugar, a una cancha pareja, a vivir un juego que entre otras cosas, prioriza la justicia, ¿no? Celebra la diversidad y habla sobre la equidad. Y mientras está en pleito con el resto del mundo y poniéndole a todos cuotas y no quieren hincarse a sus pies, ¿no? Básicamente. Entonces, pues eso te digo, el fútbol te ayuda a entender eso. El fútbol también creo que es un reflejo de lo que somos capaces de hacer, ¿no? O sea, el fútbol, eh, en términos de lo que pasa en la cancha, pues lo más bonito que podemos ser, ¿no? O sea, esos 90 minutos pareciera que podríamos vivir en un mundo donde quepamos todos, ¿no? Y Donde son 90 sí. minutos parecido a la duración de una película, ¿no? Ajá. Esos 90 Pero luego minutos. acaba la película y se vuelven unos, o sea, el mismo mundo del fútbol se vuelve un mercado, le pone precio a los jugadores casi, ¿no? O sea, te regresa casi a épocas de la esclavitud, ¿no? O habla más bien de una esclavitud moderna donde los jugadores, si les pagan, se tienen que ir a jugar allá, quieran o no, mover su casa, su vida, sus familias. O sea, o sea, desconoce todos los principios del juego que acababan de tener. ¿No? Y trata al aficionado así, donde ya no es esa playera, ahora es esta otra, y tú, puta madre, pero si, o sea, ahorré meses para comprarle esta playera a mis hijos, y ahora me dices que ya no vas a jugar con esta. No, no, no. Ay, el equipo que jugaba aquí en Mazatlán ahora va a jugar en no sé dónde, y el que jugaba allá, no, y tú, pero si yo éramos uno mismo, ¿no? Este equipo, yo pertenecía a este equipo. ¿Qué pasó con el arraigo? ¿Qué pasó con todos estos principios de los que el fútbol hablaba? Y hay una organización que está dispuesta a renunciar a todos esos principios con tal de crecer y de cooptar ¿no? Entonces, pues creo que el fútbol tiene eso, que nos enseña los dos lados ¿no? De la moneda. O los Interesante. múltiples lados, ¿por qué no son dos? ¿Y el mundial que va a suceder es algo que esperas? O sea, ¿sí lo quieres ver? Sí. Sí, Y porque a vamos, mí me sí. gusta lo que pasa en esos 90, en esa peliculita que dices, Ajá. que además es una película perfecta, con una estructura perfecta. Ay, Ah, se pone medio aburrido, ¿no? pues no. Mm, Bueno, pero eso sí ya depende de cada quien. O sea, hay sí. gente que le gusta el O cine sea, de uno y no el al. mundial. Es que pienso en el partido de ida del Cruz Azul y los Pumas, ¿era? No creo que lo hayas visto, ¿ah? Lo leí, fíjate, porque Quedaron estaba, 0-0. estaba en Europa. ¿Tú a poco? Tú también estabas en Europa en ese. Ya había regresado. Ah, Ajá. yo seguía por allá Sí. y no lo vi, no me levanté a las Ah, 4 no. de la mañana, no. O Sí, sea, está sí muy soy brutal. Puma, pero no. ¿Eres de los Pumas? Sí. Ah, lo siento. O sea, porque perdieron. Gracias. Yo creí que lo decías por el resto, por los otros 14 años. No. Este, Bueno, también. sí, no manches, pero sabes que yo estuve en una final en la 90-91 ¿Ah, y sí? después de ese evento no pude. Es que cuando un partido es Histórico. histórico, o sea, pero eso, cuando un partido tiene la estructura dramática perfecta, es una experiencia que ya no olvidas, Tiene ¿no? que haber tarjeta roja. Yo siento cuando hay tarjeta roja o autogol o penal, es como que ya se vuelve algo Sí, memorable. O sea, sí, ahorita la sí, sí. tarjeta roja que es como muy poderosa. Se me hace a mí como que se pone muy picante el asunto. Pues Diego, un poco para ir cerrando, Ujú. has mencionado también que, bueno, tu dinámica con Gael es algo que tienes muy presente, ¿eh? Creo que, no me acuerdo ya si decías tú que Gael era muy necio o tú eras el más necio Depende para qué. de necios, de decisiones impulsivas. No, impulsivo. O que como es más echado para adelante luego con riesgos, que sientes, es que ya me hice bola yo misma. No, Pero bueno, no, y seguro cuando dije eso,
estaba relacionado con algo que estaba pasando en ese momento. Posiblemente. Somos amigos, pues desde que tengo memoria nos conocemos, este, y amigos, pues desde hace más de 35, 40 años. Entonces, yo creo que hemos pasado, o Claro, sea, nos las hemos ido etapas. pasando, ¿no? La balanza va haciendo así y así, dependiendo el momento de la vida, dependiendo quién tiene hijos, de repente quién no, de repente depende de quién pasa más tiempo lejos y el Mm. otro. Y entonces, lo bonito es eso, que nos vamos complementando y que siempre nos hemos acompañado. Sí, te quería preguntar, ambos firmaron la carta de Works for Palestine, ¿verdad? Sí, sí. Primero la firmaste tú y la firmó él o fue al mismo tiempo? Yo creo que primero la firmó él, Ujú. pero no, o sea, no nos lo compartimos, ¿eh? Esa es una de Ah, las cosas que cada quien hizo por su lado. ok. Luego pasa eso, es que nosotros como, no sé, como Pituca y Petaca y Bonnie y Beth, creen que así que vamos al baño Pituco juntos, y Beta. ¿no? No, Y Bonnie y Beth. ajá, y Bonnie y Esta es la Beth, esas, comparación, no me acordaba de ellas. no, pues sí, Bananín y Bananon. ajá, exacto. O sea, es como decir, no estamos así cada quien Sí, así sí, en su sí. camita. Buenas noches, buenas noches. No, pues a veces Claro. pasamos 6 meses y no nos vemos, de repente no hablamos en 2 meses y de repente tenemos momentos de mucha intensidad. em, Solo así te explicas una relación tan larga, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, a veces estamos muy cerquita, a veces no, y de repente con cosas así te das cuenta que pues estamos, las cosas en las que coincidimos nos fortalecen mucho y coincidimos, ¿no? No importa en el momento en la vida en el que estemos, de repente hay cosas que sí, eso, nos hacen siempre reconectar. Conectar. Pero no, aunque ahora que tenemos, por ejemplo, nos pasa, coincide que hacemos cosas, al mismo tiempo, ¿no? Mm. Como películas, por ejemplo. Él también acaba de dirigir, yo también acabo de dirigir. Y también en lo más privado y así, de repente hay esas coincidencias, así de que abres una puerta, ay, cabrón, pues sí, yo también iba a venir, claro que ibas a venir, qué chido. En fin, ¿Has notado como alguna barrera, o sea, con esta cuestión de la carta y el nuevo, bueno, sí, con la firma de ninguna. ninguna, nada, cero? Yo, fíjate que también en eso, estaba oyendo el otro día en otro podcast, Ujú. que yo fíjate que cada vez estoy más seguro de que si algo nos va a salvar son los formatos como este, que nos recuerdan que, ay, que se puede platicar, que se puede entender lo que dice el otro con profundidad y no creer que lo entiendes en frases cortas, en frases editadas. O sea, como priorizar la conversación, el entendimiento, la paciencia, la escucha, ¿no? En fin, en un podcast escuché hace poquito que hablaba Trevor Noah del bullying, ¿no? Mm. Pero el que es por internet. Y decía, es que no existe. Ajá. No, pero es que él decía, es que ese no es bullying. Yo creo que ese bullying no existe, ¿no? Y hablaba de cuando entró a sustituir a Jon Stewart, Ok. ¿no? Y todo pues sí, el odio que recibió. Eh, Decía que de alguna forma para encontrar ese odio en el internet tienes que ir a buscarlo. Mm. No llega a ti. Entonces, ¿dónde te estás buscando es el problema? Es decir, probablemente yo desde que tengo memoria y desde que hago algo público como este trabajo, como pararme en el escenario y que la gente pueda sentarse y ver una puesta en escena donde yo estoy, o un programa de televisión, o una película, pues probablemente han habido muchísimas mesas en casas o en restaurantes en las que se está hablando mal de mí. Pero ahora con el internet yo tengo la tentación de meterme a escuchar ahí Claro. y caigo en esa tentación y por ende tiene que ver conmigo, con la relación que yo tengo con mi escucha, ¿no? Entonces, ¿dónde me meto a escuchar? ¿Dónde me meto a- dónde decido ser influenciado, ¿no? ¿Qué, Ujú. qué voy a oír? Y eso sí es una decisión, ¿no?
Ya no sé por qué te estoy contando esto, pero tú me hiciste un comentario que tenía No, que lo de la ver con... carta, si había Ah, repercusiones. Ujú. eso, entonces, ya, gracias. Probablemente, no sé, yo tengo muchos temas, nos han pasado muchas cosas, a mí me han pasado muchas cosas, no sé, hay un tema, y no porque de eso quiera hablar ahorita, pero hay un tema de una demanda de 14 años en la que yo llevo metido, o hay de repente momentos en los que he hablado mal de cosas, o de proyectos, o de personas, o no sé, o tener una opinión fuerte contra lo que está pasando hoy en Estados Unidos y la dirección que ha tomado ese país desde que escogieron a Donald Trump como su presidente. Pues a lo mejor han habido muchas consecuencias en mi vida por mi opinión, Ujú. pero yo prefiero no enterarme. Ok. No me importa, porque si hay consecuencias negativas por algo en lo que creo, pues bienvenidas sean, vamos, ¿no? No las voy a ir a buscar y a decir, es que me perdí de esto, debía haber pensado o no en ello. Prefiero que eso no sea influencia en mi vida, ¿no? Lo que quiero que sea influencia es lo que me hace bien y no sé, por eso citaba lo que decía Trevor Noah, porque Es lo súper leí ayer. interesante, ¿eh? Pues sí, pues lo leí ayer porque además él sí fue receptor de un odio muy intenso porque se perdía un espacio que para muchos era fundamental, ¿no? Que era el de Jon Stewart y, y, y lo tomaba él y qué representaba. Pero digo, sí, sí, sí es un punto importante. ¿Dónde vas a escuchar, no? Pues sí, si yo agarro y me meto en X y me pongo a ver qué escriben con mi nombre, probablemente me llene de miedo, de inseguridad, de una sensación de soledad tremenda. Mm. Sí, pero ¿por qué voy a buscar ahí, no? Mejor ir a buscar en el teatro, en el cine, este, en los eventos que congregan a la gente que admiro y que me hace crecer y que también que te critica y que, o sea, por ejemplo, ahora en Cannes, Ujú. pues sí me leí todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, todo lo que salía, porque digo, llevo un chorro de tiempo preparando esto, voy a leer lo que opinan, pero con piel gruesa y distancia, ¿no? Pero hay que ser cuidadosos de dónde se mete uno a buscar. ¿Qué tanto puedes tener la piel gruesa como director cuando te enfrentas a las primeras críticas de una película? Sobre todo a la que le echaste como tanto cariño, y digo a todas, ¿no? Pero Yo muy gruesa ya, ujú. porque yo creo que también mi experiencia como actor me ha puesto ahí, ¿no? O sea, no sé, el otro día le prendo el otro día. Ayer de venida para una de Sí, el estas otro día está bien. entrevistas, Ajá. le prendo a la radio, ¿no? Y dicen, la película de Diego Luna. Y digo, qué manera de simplificar esto, ¿no? Somos probablemente 250 personas trabajando en esta película. Dos compañías se pusieron de acuerdo en buscar el financiamiento para hacerla, buscaron un director, hablaron con él, me buscaron a mí, buscaron un guionista y empezamos a construir un equipo e hicimos una película, ¿no? Y se reduce a la película de Diego. Entonces, pues yo tengo que entender y poner en contexto esa declaración y qué significa. Y estás acostumbrado a que te echen todo, lo bueno y lo malo, porque eres, ¿no? Pues el que está ahí enfrente. Eso no significa que tú seas el merecedor ni de esos elogios, ni de esos insultos. ¿No? Y pues yo ya estoy acostumbrado a eso. Claro que duele, pero también me dolía muchísimo así cuando, no sé, cuando un director o una directora o alguien que admiro o mi papá me decía, puta, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste, mijo? No entendí nada. Puta, esa frase sí me partía la madre. Para que veas, o sea, ahorita me pongo triste otra vez, ¿no? O sea, si mi papá me decía algo así, sí decía, ay, cabrón, ¿qué hice? Era mi referente, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, las críticas, además el equipo, te manda el encabezado de la crítica y dice positiva, mezcla entre Ujú. positivo y negativo o negativo. Entonces ya está anunciado. Respiras profundo y te la lees, ¿no? Ujú. Y sirve mucho leerlo, ¿no? Hasta para... Yo me acuerdo que leí una, por ejemplo, que decía mixed, eh, que decía como cosas, como errores o cosas fallidas de la película, cosas que yo había buscado.
Entonces yo digo, pues esto para mí es positivísimo, porque yo quería que la película viviera ahí, en ese, ¿no? Y nada más que este espectador que está dando su opinión, pues está diciendo que él prefiere las películas cuando se tratan de la otra parte de la vida de la gente. Ujú. Y yo quería ver esta parte, entonces, pues perfecto, gracias por la crítica, ¿no? Luego hay críticas que te ayudan también a entender una percepción o un ángulo que tú no veías. Yo creo que sirve. Siempre y cuando la leas y se acabe y ya, gracias a lo que Y sigue lo que también. sigue. Muy bien. Diego, ya para ir cerrando, ¿cómo te fue con el show de Jimmy? ¿Cómo te sentiste Me en ese escenario? encantó, Sí. me encantó. Más allá del contenido que podemos hablar y del momento, yo hago teatro y me fascina el teatro y luego hice un tiempo stand-up comedy y, y, y me fascina la sensación de la improvisación. Mm. eh, Y pues eso, en la mañana escribí, o sea, el primer monólogo que dije, que fue el que se hizo viral, pues ese sí lo escribí durante 10 días más o menos. Y luego, entre amigos y entre el equipo, me ayudaron a terminar de articularlo bien. Pero los otros llegaban en la mañana y veíamos todas las noticias, veíamos el contenido y ahí empezaba a escribir y escribía con ellos y en la noche lo estaba diciendo, ¿no? Lo probaba una vez con público, que Ujú. no es público, es la gente que trabaja con él, que son 200 personas. Otra vez cuando dices el programa de Jimmy, no, hombre, el programa de las 200 Ujú. personas que ayudan a Jimmy a ser el que tú ves. Claro. Ujú. Porque no manches los escritores, los investigadores que tiene, ¿no? El equipo. Hay dos productoras que, o sea, son capaces de mover un circo a Wow. 5 pistas, ¿no? Increíble, me la pasé increíble, me volví medio adicto a a la adrenalina de ponerse ahí. Y luego, pues en términos de lo que pude decir, eso no lo planeamos, o sea, ellos me invitaron meses antes y justo estaba explotando el tema de ICE en California, en particular en Los Ángeles había unos relatos durísimos, se sentía en las calles Ujú. y le dio todo un sentido el que, pues, sí, si estoy aquí, obviamente tengo que hablar de esto, ¿no? No hay una articulación alrededor o sea, a mí me invita un día que voy con Andor a promocionar la serie porque la entrevista le gusta y se acerca y me dice al oído, oye, ¿no quieres hacerlo un rato? ¿No quieres cubrirme una semana? Y yo creí que estaba medio bromeando y luego pues no, resultó que era cierto. Pero ahí no dijimos, claro, porque sería buenísimo poder hablar y confrontar esto que está pasando. No, ahí nada más tuvo que ver bueno, y sí tuvo que ver con que la entrevista se puso política y yo sí le entré con ganas a abrirme a eso, porque hay muchos que van y no se quieren involucrar, ¿no? Claro. O que tienen mucho miedo a las repercusiones que puedan haber. Yo no le tengo miedo, pues no vivo ahí, ¿no? A pesar de que mucha gente diga que vivo ahí, yo no vivo ahí. De hecho, no voy desde esa vez. Creo que he ido una vez a promocionar también, pero sí, llevo un año casi sin ir y ni ganas, ¿no? Eh, entonces yo no tenía miedo de nada, ¿no? Como muchas compañeros y compañeras, pues sí tienen y viven y se entiende perfectamente, ¿no? Em, pero te digo, se dieron las cosas. Todo se dio, se acomodó. Y un éxito. No, pero qué padre. Bueno, estuvo chido. Sí. No fue tan éxito No, porque, sí, ¿por qué no? o sea, digo sí, pero ahorita las cosas están peor, ¿no? O Ah, sea, bueno, yo me refiero al show como tal. No, sí, si las cosas están peor. las cosas están peor Ajá. y bueno, o sea, ahorita a ver qué pasa con este mundial, porque Ujú. todo me regresa a eso, pero no nada más por la película, sino por, porque se está organizando un evento en el que pues, los que realmente tienen interés por este evento, que es la comunidad latina, ahorita están viviendo una realidad de mucho miedo en términos de ocupar espacios públicos y Ujú. pues ahí hay una cosa como que no se termina de entender, ¿no? Les llevan un evento al que no los están invitando. Mm. En fin. ¿Tu siguiente proyecto va a tener algo que ver con eso o no necesariamente? No, yo creo que no, Ujú. no. Estoy escribiendo
y estoy enfocado ya en otros temas porque llevo ya mucho tiempo con este tema, digamos, muy cerquita entre Ceniza, que son casi 4 años de mi vida. eh, bueno, ¿por qué no? México 86 no tiene que ver necesariamente con la migración, eh, o nada, de hecho, ahora que lo pienso, pero sí Ceniza me ha hecho estar mu- muy ahí, ¿no? Viendo y desde esa perspectiva. Y ahorita quiero hablar más como de mi pasado y de México. Yo creo que la película de México 86 me dejó ahí una semillita, ¿no? De hacer algo que tenga que ver con mi pasado. Y con México, o tu Ujú. pasado personal. Sí, Pues aquí es tenemos que mi una pasado silla es muy México. mexicana con el logo del México por si Ah, ya. necesitas un prop, Pero por suerte no soy de familia de políticos. por si necesitas meter a Nunca, alguien ahí. nunca hubo sillas de esas en mi, Están en mi curiosas, ¿no? casa. Sí, pues Se ve cara, la verdad. pero me dan miedo. Se Ah, ve. y además le pusieron la de abajo ¿ya viste? No. Ajá, Ah, está campechaneado. está Para que campechaneada, gire. sí, exacto. Para no estar así nada más. Digo, pues muchas gracias. Recomiéndanos algo si viste en el Festival de Cannes o no tuviste casi tiempo por Pues tanta. solo pude ver la película de Marina y se las Ujú, de la recomiendo. costarricense. Ajá, ahorita vas a poner tú el título porque Animal materno. Yo soy tu exacto, animal materno. siempre seré tu Siempre seré tu animal animal materno. materno. Está bien Que chida. ganó, Y además, mejor actriz. ganaron Wow. las tres y es muy bonito porque es una historia como de desconexión de una familia, de una madre y sus dos hijas y dos hermanas, y de que una tiene pues eso, como en fin, no se las voy a... Espoliar. No, no, y además porque ya con el cine luego pasa que tú la ves y dices, no trato de eso, güey. ¿No? Pero eso es lindísimo. Y A tú mí me ves otra fascina cosa. Por eso. eso, pero mejor que no te las expliquen, que te Mm, dejen verla y vivirla. Pero está bien chida y esa directora filma bien bonito, Ay, qué bello. la verdad. Sí, la Diego, pues recomiendo. muchas gracias. Gracias a ti. Cuando hagas tu siguiente proyecto que habla del pasado de tu pasado, me será un honor tenerte de regreso en este espacio Yo, o cuando quieras. yo ya voy a venir De aquí lo que mucho. quieras hablar, aquí tienes tu casa. Te agradezco. Un placer Qué de chido. verdad. Y bueno, Sí. invitar a la gente nada más a que vea la película de México Sí, México 86. 86 está pues ya en Netflix, a partir del 5, ¿no? Y esto yo creo que va a Ya. salir. Ujú. Ya pasó. Ya No, es el 5 de 5. mayo, no, sale como el 3. El lunes sale el podcast. Ah, pues entonces el 5 está México 86 en Netflix y pues ojalá la vean, la disfruten y la comenten, que es lo más bonito que le puede pasar a las películas. Sí. Y bueno, vean todas las películas de Diego, sus actuaciones, sus direcciones, No vayan a todas. Ambulante. ¿No Eso sí, todas? ¿Cuáles no? no, bueno, las que quieran, digo, porque si no, tampoco es manda, pero no, pero sí, Ambulante sí, sí creo que si no saben qué es o no han ido nunca, eh, tienen que ir porque es un festival, es un evento, es una gira que hace cosas bien Eso es chidas maravilloso. y además habla de algo que se hace muy bien en México, que es el Ujú. documental, que se hace mejor que cualquier expresión, no por lo menos que tenga que ver con el cine o con lo audiovisual, más bien, diría que hay grandes documentalistas en este país y es un país que además merece muchos documentales porque hay que Claro. explicarnos lo que aquí vivimos, ¿no? Ujú. Y vean Andor también. Eso. Vean todo. Diego, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias al equipo de producción, al equipo de Netflix también. Van a ver las películas, México 86, disponible a partir del 5 de junio. Y cinéfilos, estaremos leyendo sus comentarios. Nos escuchamos en el próximo podcast de Hablando de Cinecon. Muchas gracias, Diego. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.